amplia agenda cargada en el tema regional, porque tenemos a un nuevo presidente regional, lamentablemente lo tenemos que decir, tras las rejas, procesado por delitos de corrupción. La jueza a cargo del caso ha señalado que existen indicios graves sobre su presunta responsabilidad en los cargos que se han presentado en su contra. El amañamiento de obras públicas entregadas a un empresario vinculado a él, o en todo caso un empresario que retribuía económicamente la concesión de las obras públicas que a veces ejecutaba y a veces no. Ese es el cargo más grave todavía. Como todas las mañanas, Raúl Vargas, nuestro director de noticias, está con nosotros. Raúl, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Cecilia Chacón. ¿Cómo está? Pobrecita, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la verdad es que todo este conjunto de noticias con respecto al presidente regional Santos, de alguna manera ratifican lo que se ha venido denunciando. El tema es cómo ha podido, en verdad, actuar de esa manera, tener adherentes, porque han habido manifestaciones en Cajamarca y en Trujillo en defensa de él, y por cierto, un juego de influencias fuese predominantes, y al mismo tiempo la pasividad de varias fuerzas políticas, ¿no? ¿Qué explicación hay para todo esto? Bueno, primero que nada quiero decir que es el tercer presidente regional que está preso. Hay uno que está fugado, el 80% están investigados, y esto nos enfrenta a una realidad terrible. Primeramente que la regionalización, las facultades que se les dieron a los gobiernos regionales, la cada vez el mayor presupuesto a los gobiernos regionales ha ocasionado no solamente que se generen estas mafias dentro de los propios gobiernos regionales, muchas veces encabezados por sus propios presidentes, sino que la población ha sido la más perjudicada en todo esto. Más allá del señor Santos y los 14 meses de cárcel preventiva que le han dado, está una región que se queda sin presidente regional, se queda en un limbo institucional, y lamentablemente Cajamarca es una región, y lo veremos en cifras, porque el señor Santos dice que esta es una persecución, que se trata de toda una maquinaria en contra de él. Hemos conversado con su hermano y nos leía, digamos, una proclama, una declaración del señor Santos, en la que se declara prisionero político, perseguido, responsabiliza de su vida y lo que le pueda pasar, no solamente al gobierno, sino a Minera Yanacocha, a Roque Benavides, a Conga. Todos están en contra de él. El único culpable es el señor Santos, no solamente porque está en un proceso de presunta corrupción, por lo que hay una prisión preventiva, hay que decirlo, de 14 meses mientras duran las investigaciones. El único culpable es él. Él es el que está acusado de haber recibido dinero del señor Vallejos, él es el que está acusado de haber conformado toda esta organización delictiva, el haber recibido favores del señor Vallejos, que hay audios que lo involucran, un cuaderno donde se llevaba la contabilidad del dinero que se le entregaba, insisto, los audios, obras por las que ya recibió el dinero y ni siquiera se han ejecutado, o si no, obras por las que ha recibido el dinero 2 veces. Hay, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, un muro de contención que supuestamente iba a ejecutar el famoso señor Vallejos, y ya la obra había sido ejecutada anteriormente. Entonces, que no nos vengan a decir que no hay indicios o que esto no es una realidad. Y solamente para hablarlo en cifras, para que no se sigan haciendo las víctimas, la región Cajamarca, el empleo disminuyó en 9,6%. Esto es una cifra que equivale a 77.000 empleos perdidos en el 2012, y lo dice el INEI. El turismo cayó en 45%. La canasta básica en Cajamarca está a 272 soles mensuales para 5 personas, cuando no baja de 290 en el resto del país. La pobreza aumentó
para que lo sepan todos, en 12,7% en Cajamarca, a pesar de los millones que se recibieron. Gestión económica, porque pueden cometerse errores. No, es que no solamente... el problema es aquí de moralidad y de inconsecuencia pues jurídica. Son dos temas, ¿no? Hay la consecuencia legal y obviamente también una sanción política a un presidente que ha hecho una gestión terrible, espantosa, y ya lo sabemos porque está acusado de robarse la plata de la región. El hecho de que hay una persecución política porque es un hombre de izquierda, eso también está claro, ¿no? Y eso lo va a aprovechar. Vamos a hablar con el ex vicepresidente, ex diputado César Barrera Bazán, que es dirigente del Movimiento Amplio Socialista, al que pertenece el presidente regional Gregorio Santos. Lo vamos a hacer telefónicamente, y está ya con nosotros el congresista Mesías Guevara, de Acción Popular, presidente de la Comisión Investigadora sobre Ancash. Bienvenido. Buenos días, don. Don César Barrera, muy buenos días. Muy buenos días, don Raúl, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, sí, pues, porque la verdad es que estamos todos muy preocupados con esta situación en la que, digamos, el presidente Santos es uno de los exponentes de la problemática de la descentralización, la regionalización y problemas morales severos. Vamos por partes. Y quisiera hablar no en extenso, sino en la misma oportunidad que señora congresista, ¿no es cierto?, ha hablado, y ha hablado mucho de moralidad. En primer lugar, nosotros no estamos contra ninguna investigación que se haga a cualquier funcionario público. Nuestra enorme discrepancia está en el tipo de investigación que se ha hecho y el proceso en curso. Mire, ustedes han sido testigos que la señora jueza el día de ayer llevó en su laptop la resolución ya escrita, ya redactada, y tomó como argumentos válidos todas las acusaciones de la Fiscalía y tomó como sustento probatorio las declaraciones de los famosos testigos arrepentidos y eficaces. Y ese es el problema de fondo. Aquí había una articulación orientada a sacar del medio a Gregorio Santos, sobre todo en las circunstancias como las actuales, e imponer un gobierno proclive al extractivismo depredador, en este caso Conga. Para nosotros, lo que ocurrió ayer no fue una audiencia de mero trámite, una suerte de parodia de un proceso que está enredecido por la trama abiertamente política. La pregunta es, mi amigo Raúl, ¿cómo es posible que se vuelva a los tiempos del Ministerio Público y el Poder Judicial de doña Blanca Nelia Colán y el Chino Medrano, donde los testigos eficaces definitivamente que habían acordado con la Fiscalía, que habían tramado con la Fiscalía, que habían acordado algo a cambio de qué? Arrepentimiento, a cambio de qué estos delincuentes se ofrecen, ¿no es cierto?, para incriminar al blanco objetivo, en este caso Gregorio Santos. El famoso cuaderno hecho por el ahora testigo eficaz estrella William Vallejos, ¿no le parece que es bastante sospechoso? ¿A cambio de qué ha redactado ese tipo de cuadernos? Es la prueba presuntamente más fehaciente de la Fiscalía y la propia jueza. Ver ayer el espectáculo de una jueza que, en lugar de dar respuestas coherentes a los vicios del proceso y otras cosas más, se dedicó a rebatir a la defensa, es realmente lamentable. Bueno, vamos a continuar la conversación. Vamos a escuchar ahora, César, al doctor Mesías Guevara. Bienvenido. Escucharé pacientemente, pero vuelvo a repetir. Todos tienen derecho a la palabra, doctor. Pues por eso. Buenos días, Raúl. Buenos días a los amigos aquí que nos acompañan y también a todo el pueblo peruano que está escuchando. Este es un tema muy preocupante. Yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos actuar con absoluta imparcialidad y sobre todo objetividad. Yo siempre he manifestado que lo que aquí hay que diferenciar el tema relacionado con actos de corrupción, en el que definitivamente nosotros, como militantes de Acción Popular en mi caso, vamos a luchar siempre con todo lo que signifique corrupción y transparencia, y eso lo venimos haciendo permanentemente en el Congreso. Y en ese sentido le invocamos públicamente a los señores fiscales y al Poder Judicial
que respeten todo el debido proceso, que se investigue todo, que en estos momentos no solamente Cajamarca, sino todo el pueblo peruano está pendiente de lo que hagan los señores fiscales y el propio Poder Judicial, y en ese sentido nosotros vamos a seguir apoyando. Si hay pruebas necesarias, si hay todos los temas que se están denunciando. ¿Es necesaria la prisión preventiva de 14 meses? Eso hay que trasladárselo al propio juez, a la jueza que ha dictaminado. Bueno, yo la verdad que te soy sincero, don Raúl, en ese sentido yo no podría decir si es mucho o poco o nada, porque no conozco a profundidad los detalles que sí conoce el señor fiscal y la propia juez. Por lo tanto, son ellos los que tienen que determinar si fue la medida correctiva o no. Lo que sí también es cierto que hay que diferenciar acá y no caer, por ejemplo, en aquella sospecha de que este tema tendría una persecución política. Hay que evitar eso. Hay que evitar eso para que luego no se dé este tipo de argumentaciones. Yo lo que sí creo es que el señor fiscal tiene todos acá la expectativa del pueblo peruano para que haga un trabajo que amerite un... ¿Pero a usted qué le parece? ¿Cómo va el proceso? Bueno, es que, como le digo, hay actos de corrupción, se está demostrando, y por lo tanto esos temas tienen que demostrarse a profundidad. Nosotros no vamos a apañar a nadie, incluso en Cajamarca lo venimos diciendo permanentemente, si hay indicios tiene que investigarse a profundidad. Bueno, una cosa es como decir efectivamente que se haga la investigación, que es lo que está también pidiendo César Barrera, y una posición como la de Cecilia Chacón, que es mucho más fuerte, digamos. En otras palabras, desde el punto de vista de la tranquilidad pública, para que no se diga que en efecto se trata de una persecución política o un cargo aún más serio como el que el señor Barrera Bazán plantea, que hizo una movida en realidad de las empresas y sobre todo de la empresa de Yanacocha, para inculpar a un hombre que en el fondo tiene ideas de izquierda. Eso tiene que quedar muy claro. Porque si nos metemos esto en una guerrilla política de pros y contras, simple y llanamente vamos a perder el objetivo, que es saber exactamente en una investigación correcta si actuó bien o actuó mal este señor, que por supuesto, así como se ha ganado muy mala opinión de la opinión pública, también debe tener sostenedores. Para empezar, decir de que me parece bien, siempre hay que cuestionar de alguna manera el por qué algunos testigos dicen lo que dicen. Sin embargo, yo nunca escuché al señor Barrera decir eso en los años pasados, cuando se utilizó a los testigos eficaces para meter presa a muchísima gente que luego fue declarada inocente. Entonces, no es que ahora se esté usando como el señor Santos, es que hay desde hace muchos años estos testigos eficaces que obviamente se tendrá que probar que lo que dicen es real o no. Esto, y lo he dicho, es una prisión preventiva. Yo preferiría que no existieran este tipo de prisiones preventivas, sino que efectivamente hubiera una investigación rápida y se sancione lo que se tiene que sancionar, y si que no es así, se lo diga. La presunción de inocencia y el debido proceso se tiene que respetar para todos. Sin embargo, la jueza, porque aquí no es lo que opine el señor congresista ni lo que opine la señora congresista, la jueza ha determinado prisión preventiva contra el presidente regional, y lo voy a decir textualmente, porque considera que hay suficientes elementos para imputarle presuntos delitos de corrupción a la autoridad regional y que son evidentes los vínculos que hay entre Santos y el empresario William Vallejo, detenido por presuntamente haber favorecido con adjudicaciones de obras por parte de la gestión de Santos hasta por 155 millones de soles. Y en ese sentido, en esa presunción existen, lo dice la jueza, fotografías, audios, el famoso cuaderno donde existirían los aportes, una camioneta que manejaba y estaba en nombre del chofer de Santos, la hija de Santos vacacionando con el señor Vallejos en Máncora. Bueno, en fin, cuando él dijo que no lo conocía, ¿no? Cuando el señor Santos había dicho que no conocía al señor Vallejos, que no tenía idea de quién era, luego salen estas fotos y con su gerente regional, así es, y con sus gerentes regionales. Entonces, aquí obviamente estamos ante una realidad que le está haciendo muchísimo daño al país. Yo no quiero decir que hay una persecución política
porque con estos mismos hechos y bajo estas mismas circunstancias también se ha puesto en la cárcel al presidente regional de Ancash. Entonces, también el señor Barrera piensa que es una persecución política en contra del presidente regional de Ancash, o es que los vínculos partidarios, o el de Pasco, o el de Tumbes, que está fugado, o será que lamentablemente los vínculos partidarios hacen que se pierda un poco la objetividad. Yo creo que aquí lo que se tiene que dejar es al juez, al fiscal, hacer su trabajo, y esperemos por el bien de Cajamarca y por el bien del país, que se haga con celeridad. Pedirle al Poder Judicial que estas prisiones preventivas, porque son eso, preventivas, las personas que están en cárcel y todavía no han recibido una sentencia, su juicio se tiene que hacer rápidamente y, por supuesto, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. Y no porque sea de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino que todos tienen ese derecho. Vamos a hacer una pausa, son las 8:22 y vamos a escuchar de nuevo al ex diputado, ex vicepresidente de la Cámara Legislativa, César Barrera Bazán.